Qué bueno es estar con ustedes nuevamente en sus hogares o a donde tú te encuentres oyendo la palabra del Señor. Te quiero felicitar por ese ánimo de poder recibir la palabra cada día, de poder edificarte en el Señor. La palabra del Señor siempre nos va a mantener fortalecidos, llenos de la gracia de Dios y satisfechos en todas las necesidades, y de eso es lo que quiero hablar en esta hora. Y te quiero invitar a que vayamos a la lectura de la palabra. Vamos a ir al Evangelio según San Juan. Ahí vamos a leer la palabra. Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 1 en adelante. La palabra dice de la manera siguiente: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Vamos a quedar ahí con la lectura de la palabra del Señor, y quiero con ustedes en esta hora que pensemos en el tema: el milagro de la satisfacción. Ese es el tema del cual quiero que en esta hora reflexionemos, y allí en tu hogar tú puedes poner suma atención de cómo se da el milagro de la satisfacción. El Evangelio de Juan, si te has dado cuenta, en las últimas predicaciones he estado enfocándome en varias de las historias del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan se enfoca y presenta al Señor como aquel que está interesado en nuestras necesidades de manera integral. ¿El qué, pastor? ¿El Señor está interesado en nuestras necesidades de manera integral? Claro que sí. Él conoce tus necesidades, Él quiere satisfacer tus necesidades, Él se enfoca en darte respuesta en cuanto a las necesidades. Pero has de saber algo: las necesidades no solo son del cuerpo, porque hay personas que creen que las necesidades humanas solo tienen que ver con el alimento del cuerpo, solo tienen que ver con el vestuario, solo tienen que ver con el calzado, solo tiene que ver con lo material. Pues quiero decirte que no. Por eso la palabra del Señor habla de necesidades integrales, y todo vuestro ser, dice Primera Tesalonicenses 5 al final: espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Los seres humanos somos seres tripartitos. Tenemos 3 partes fundamentales. La primera parte fundamental es el cuerpo, la parte física, que es la que nos relaciona con el mundo externo. Tenemos el alma, que es la que nos ayuda a pensar, a sentir, a razonar, a poder reflexionar e intuir. Cada una de estas partes naturalmente necesitan ser alimentadas. Está la tercera parte, que es el área del espíritu. Es esa parte más íntima del ser humano que nos conecta con Dios, la vida dada por Dios a través del soplo divino. Espíritu viene de una palabra griega, neuma,
que significa viento, aire, soplo. La palabra del Señor dice que el Señor sopló en el hombre aliento humano y vino a ser el hombre ser viviente. Así que el alma necesita ser alimentada para no debilitarse, enfermarse y morir. El alma necesita el alimento de la palabra. El cuerpo recibe el alimento a través de los sentidos. Se alimenta a través de lo que ve, se alimenta a través de lo que oye, se alimenta a través de lo que gusta. Se alimenta el alma, ¿verdad? El alma a través de esos 5 sentidos del cuerpo se alimenta. Así que debemos de tener cuidado a través de qué estamos alimentando el alma. Y en la porción que leímos vemos el milagro que el Señor hizo. El Señor hizo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces para mostrar que Él era aquel que está interesado en las necesidades de la vida. Y por eso Él multiplicó el pan. Él multiplica el pan, multiplica los peces para poder darle alimento a las personas en aquel momento. Pues de esto he retomado el tema que al inicio ya le pusimos en pantalla, el milagro de la satisfacción, porque qué lindo es que el alma, cuerpo y espíritu estén satisfechos. Las 3 áreas tienen su alimento. El cuerpo se alimenta a través de la comida. El alma y el espíritu se alimentan a través de la palabra, a través de lo que se mira, a través de lo que se oye, a través de lo que se gusta, aunque eso alimenta el cuerpo, pero el gusto brinda aquel sabor a la mente y al cerebro y le brinda cierta satisfacción. Por lo tanto, en la porción leída podemos ver varios puntos que yo quiero dejarles en estos minutos que tenemos. En primer lugar, una multitud necesitada. Eso es lo primero que vemos ahí en la porción leída, en los primeros 2 versículos que leímos. Vemos que después de esto el Señor fue de Galilea, por el mar de Galilea, y dice la palabra en el versículo 2 que le seguía gran multitud. Esta multitud venía detrás del Señor. Habían necesidades físicas, sanidades, milagros que ellos necesitaban. Había necesidad espiritual también en ellos, una gran necesidad espiritual por el cual seguían al Señor y escuchaban la palabra. Ellos necesitaban en el ámbito físico, y no lo vamos a negar que habían necesidades en el ámbito físico, como también habían necesidades en lo emocional. Habían necesidades en el área del corazón. Habían heridas, y como el Señor mismo lo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para libertad a los cautivos de corazón, para dar libertad a aquellos que están atados por las heridas del alma, a sanar a los quebrantados de corazón. A eso ha venido el Señor. Y por eso en esta hora llegamos delante de la presencia del Señor y te llevamos esta palabra frente a las necesidades. Una multitud necesitada se acerca al Señor, necesitada en el área física, necesitada en el área emocional, con necesidades en el área espiritual. Dice la palabra en Mateo 14:13 que lo seguían a pie desde las ciudades. Imagínense la necesidad que había en cada uno. Lo seguían a pie desde las ciudades. Había una necesidad bien fuerte. Así que aquellas personas desde la mañana a la tarde seguían al Señor, oyendo la palabra, viendo los milagros que el Señor hacía. El día pasó, la tarde está llegando y podemos ver el segundo punto importante acá, un Señor compasivo. Podemos ver a un Señor compasivo que dice la palabra en el versículo 5 que el Señor alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud y le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? En otras palabras, el Señor se fijó en la necesidad que la gente tenía. Cuando le dice de dónde compraremos pan para que coman estos, estaba viendo la necesidad física que había en sus corazones.
El Señor vio que el día había pasado, de seguro en todo el día no habían comido absolutamente nada y vieron aquella necesidad. Tuvieron aquella necesidad que se daba en sus vidas, tuvieron aquella necesidad que se daba en sus corazones. ¿Y qué sucedió? El Señor vio la necesidad, el Señor tuvo compasión de ellos. Y lo dice también en el pasaje de Mateo 14:13, que dice: Jesús tuvo compasión de ellos porque tenían hambre, los vio como ovejas sin pastor. Marcos 6:34, el pasaje paralelo a esta porción, dice la palabra que Él tuvo compasión de sus vidas, los vio como ovejas sin pastor. Frente a sus necesidades, les enseñó muchas cosas, les enseñó la palabra, les mostró milagros, pero también le dijo a sus discípulos: denle ustedes de comer. Y específicamente a Felipe le dijo: ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Claro, él sabía que Felipe de seguro no cargaba dinero. Y de seguro Felipe en el momentito se puso a pensar: Dios mío, ¿y cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer si esta multitud grande que está acá? Bueno, al final dice que comieron más de 5,000 personas, sin contar a los niños y a las mujeres. Imagínense cuántas, 5,000 hombres, pongámosle a los 5,000 hombres 6,000 mujeres, 11,000, pongámosle otros 3,000 niños ahí, 14,000 personas comiendo y comiendo con ganas. Dice que comieron hasta saciarse, comieron sin límite. ¿Qué implicaba eso? Un reto, un desafío. Pero el Señor compasivo se dio cuenta de las necesidades que ellos tenían. Y no solo sanó a los enfermos, no solo hizo milagros en el ámbito físico, sino que también el Señor está pensando en la necesidad espiritual y material que ellos tenían. Vemos entonces, frente a esta situación, unos discípulos preocupados. No solo vemos una multitud necesitada, no solo vemos un Señor compasivo, sino que también podemos ver una multitud, podemos ver unos discípulos preocupados. ¿Por qué estaban preocupados los discípulos? Porque eran miles de personas las que seguían al Señor. Bueno, Felipe hace cuentas, ¿verdad? Felipe hace cuentas y dice: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poquito de comida, ni siquiera saciarse en relación al hambre, sino tomaran un poquito de comida. Tremendo, ¿verdad? Él hizo cuenta rápido. El salario de 2 años, 200 denarios. El denario era la moneda de aquel momento. Un denario era el valor del jornal diario, del salario mínimo que una persona ganaba en aquel entonces. Implicaba que estaba hablando de 200 denarios, estaba hablando del salario de 200 días de trabajo. No alcanzaría para la multitud, para darle de comer a la multitud. Él rápido hizo cuentas, rápido hizo presupuesto y dijo: Señor, no nos alcanza lo que tenemos. No nos alcanza lo que tenemos. Pero qué maravilloso es que el Señor sabía eso. Y por eso, para aprobarlos, la palabra dice en el versículo 6 de San Juan 6, que esto decía para aprobarlos, porque Él sabía lo que había de hacer. Qué maravilloso es entender que cuando nosotros llegamos a limitantes humanas y que se presentan retos grandes en nuestra vida, el Señor los permite para probarnos cómo está nuestra fe, para probarnos cómo está nuestra entrega delante del Señor. Los discípulos sabían que eran miles de personas. También sabían que anochecía, ya la hora era tarde. De seguro ya no era una hora para ir y comprar comida cerca, y aunque hubieran tenido el dinero suficiente, probablemente la hora ya no era una hora adecuada. Lo otro era que no sabían cómo iban a hacer para alimentarlos. No sabían, eran cantidades grandes. En su preocupación, dice Mateo 14:15, que le sugirieron al Señor que los despidiera. Era la mejor salida: Señor, despídelos, que se vayan.
Si ni siquiera comida para nosotros hay. Ellos eran 12 apóstoles, las mujeres que servían al Señor, y el Señor andaban más o menos, no sé, ¿verdad?, cuántas mujeres habrán sido, pero los 12 apóstoles y él 13, pónganle que hubieran andado unas 7 mujeres, 20 personas, ni siquiera para ellos había comida. Señor, la salida más práctica es: despídele, Señor, que se vayan de regreso. Su preocupación se volvió más fuerte cuando el Señor le dijo: dadles vosotros de comer. Mire qué tremendo. Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 14, versículo 16, el Señor le dijo: dadles vosotros de comer. La multitud no se puede ir sin comer. Qué tremendo reto, que vayamos y compremos pan y les demos de comer a toda esta multitud. Se habrán preguntado los discípulos, estaban frente a una situación imposible, estaban frente a una situación que no podían resolver, estaban frente a una situación que no podían entender, estaban frente a una situación que no podían enfrentar. Y yo pregunto en esta hora, ¿estás enfrentando algo tú que no lo logras superar? ¿Estás frente a alguna imposibilidad? Todos en más de algún momento nos vemos frente a las imposibilidades de la vida. Y eso es lo que está pasando con los discípulos. ¿Cómo darle de comer a más de 6,000 personas? ¿Cómo darle de comer a más de 10,000 personas? ¿Cómo poder enfrentar ese reto? Y el Señor allí con ellos, y el Señor les estaba mandando. Y así nos pasa muchas veces. El Señor nos está dando palabra de fortaleza, palabra de alimento, palabra de desafío y de fe, pero estamos dudando lo que el Señor puede hacer. He ahí la palabra que va para tu vida hoy. Cómo el Señor está interesado en nuestras necesidades, vela por nuestras necesidades, mira las multitudes necesitadas, ve y tiene compasión de cada uno. Nos preocupamos porque ahí están los discípulos preocupados, pero vemos lo siguiente: un milagro extraordinario de multiplicación. Oiga, un milagro extraordinario de multiplicación. El Señor les dijo: vayan y organícenlos, que se acuesten en la grama. Mire qué lindo. Primero los organizó en grupos pequeños, dice Lucas 9:14. Gloria a Dios, ¿verdad?, por los grupos pequeños que el Señor organiza y son alimentados, parecidos a nuestros grupos familiares, ¿verdad? ¿Por qué nos organizamos a través de nuestros grupos familiares? ¿Para qué? Para que haya alimento para cada persona, cada líder compartiendo el alimento espiritual para cada uno. ¿Cómo el Señor los organizó en grupos? Porque sabía que de esa manera se le iba a hacer factible el poder darles de alimento. Tomó los pocos recursos que tenía, 5 panes y 2 pececillos, dice Lucas 9:13, que 5 panes y 2 pececillos tenía nada más. Los tomó, pero no solo los tomó, sino que los bendijo y los puso en las manos de su Padre Celestial. Los bendijo y los multiplicó. Así dice la palabra en Lucas 9:16. Toma los panes, los bendice, los pone en las manos de su Padre Celestial, y luego dice que los da a sus discípulos. Y los discípulos comenzaron con la necesidad de la gente a darle el alimento, y todos dice, comieron todos hasta saciarse. Me gusta, dice el versículo 11 al final, que todos comieron cuanto querían. Mire el detalle: todos comieron cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, en el versículo 12, y cuando se hubieron saciado, ahí está el milagro de la satisfacción. El Señor satisfizo la necesidad profunda del alma. El Señor satisfizo la necesidad profunda del cuerpo, del alma cuando les dio la palabra, del cuerpo cuando los sanó, liberó y fortaleció, pero también cuando les dio el alimento espiritual. ¿Qué podemos concluir? ¿Y qué les enseñó el Señor con todo esto a los discípulos? ¿Y qué nos puede enseñar? Número 1, Él está interesado en nuestras necesidades. Número 2, Él quiere suplirlas. Número 3, si creemos, Él hará el milagro en nuestras vidas. Y número 4, Él es el pan de vida. San Juan 6:35 lo dice de manera directa: yo soy el pan de vida. Amado, amada, que estás ahí en tu hogar, ¿qué necesidades estás pasando en este momento? ¿Qué necesidades estás atravesando? ¿Qué dificultades estás teniendo?
cualquiera que sea, del alma, del cuerpo y del espíritu, el Señor está para satisfacerlas. ¿Qué hicieron las multitudes? Acercarse al Señor Jesucristo, creer en el Señor Jesucristo, depender del Señor Jesucristo, confiar en el Señor Jesucristo. El mismo consejo yo quiero darles en esta hora. Acerquémonos al Señor, creamos en el Señor, confiemos en el Señor, dependamos del Señor, apoyémonos en el Señor y hemos de ver la satisfacción del alma para nuestro corazón. Amado hermano o hermana, nunca te apartes de los caminos del Señor. Y mi amigo, mi amiga, recibe al pan de vida en tu corazón y verás que Él es el que hace el milagro de la satisfacción. Ya no tengo el tiempo de darte testimonio de cómo Él satisfizo todas mis necesidades humanas. Él lo hizo, Él lo puede hacer por ti. Recíbelo, acéptalo y restáurate en tu corazón todos los días de tu vida. Que Dios te bendiga grandemente y no te desconectes sin antes hacer la siguiente oración. Para ti que has escuchado la palabra del Señor en esta hora, y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito, y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.